Y si usted nunca ha escuchado a Dios, al menos léalo. Esta es la voz de Dios para nuestras vidas. Y todo lo que se haga fuera de la palabra es relleno sencillamente. Porque lo importante en nosotros debe ser la palabra de Dios. La Biblia fue escrita precisamente en 3 idiomas principales. El primero de ellos fue el hebreo, que todo lo que tiene que ver la mayoría del Antiguo Testamento está escrita en hebreo. Cuando miramos la Biblia a través de los originales, el Antiguo Testamento se tiene que mirar a través del hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, porque ya cambiaron los idiomas y todo lo que tenía que ver con la imprenta se pudo trasladar desde el griego para esto. Y algunas partes de la Biblia, muy pocas, se escribieron en arameo. Cada idioma, así como nosotros tenemos nuestro idioma, cada idioma tiene un alfabeto muy parecido en todos los idiomas, es excesivamente parecido. Pero en los idiomas más antiguos, lo que se hacía era que esos idiomas eran graficados por medio de símbolos. Y esos símbolos manifestaban algo, es como los jeroglíficos. Cuando uno quiere entender un mensaje, de acuerdo a idiomas muy antiguos, están escritos en jeroglífico. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a la Macarena, hacia el Meta, nos llevaron a un lugar que se llamaba Ciudad Perdida, algo así. Y allá en las piedras estaban tallados los jeroglíficos de lo que personas hace miles de años escribieron. Fue como mi primera experiencia frente a eso. Y una de las cosas es que cada parte de la Biblia y cada letra de la Biblia, si lo miramos desde el hebreo, o sea, desde lo que tiene que ver con el Aleph y el Bet, que son las letras principales del idioma hebreo, el alfa y la omega, que son, usted lo ha escuchado, Jesucristo, ¿quién es? El alfa y la omega, ¿cierto? Entonces quiere decir, es el principio y el fin, porque el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. O sea, quiere decir que nada se sale de él. Él es la palabra viva para cada uno de nosotros. O sea, todo lo que está en la escritura se puede entender, obviamente a través del Espíritu Santo, pero todo lo que está en la escritura nos revela a Jesús. Y ahí entonces yo he venido estudiando esto mucho tiempo, porque asimismo cada letra tiene un valor numérico. Y cada letra manifiesta ciertas cosas en lo espiritual. De hecho, los grandes rabinos entienden esto de la manera de que a través del versículo donde Dios se reveló a Moisés, le dijo, cuando me pregunten quién me mandó, y yo con todo tatareto decía Moisés, entonces, ¿qué voy a decir? Entonces Dios le dijo, dígales que yo soy el yo soy. Y en esa escritura, los hebreos sacan al menos 72 nombres de Dios. Solo de las letras que están condensadas en ese versículo. Aparecen 72 manifestaciones de Dios sobre la tierra, solo de un versículo. Es muy interesante todo eso. Y yo pensando en lo que Dios quería hacer con ustedes, lo que Dios me motivaba y me dirigía a traer a ustedes es una palabra acerca de las varas en la Biblia. Hay una letra específica que tiene que ver con las varas en la Biblia. Y las varas en la Biblia son muy importantes porque todo lo que hizo Dios lo hizo para que nosotros tengamos un acercamiento a Él, y todo lo que está a nuestro alrededor tiene que manifestar el poder de Dios en nuestra vida, y más cuando algunos de nosotros ya hemos sido untados de lo profético. Cuando entendemos lo profético, Dios nos comienza a llevar a transicionar a más cosas, y entonces eso nos abre mucho más los ojos. Y hablando de la vara en la Biblia, la vara aparece muy particularmente, sobre todo en el libro del Éxodo.
El libro del Éxodo se desarrolla con una vara. Todo lo que está pasando en el libro del Éxodo se desarrolla a través del entendimiento de lo que pasa en la vida de una persona cuando tiene una vara en su mano. Es muy importante. Por eso le pedí al pastor Carlos que todos hoy aquí tuvieran varas, ¿sí? Ok, listo. Entonces ahorita le vamos a dar palo a cada uno. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Entonces las varas son muy importantes. Porque, como les estoy diciendo, el libro del Éxodo, que es como la primera expresión donde encontramos la palabra vara, nos muestra los usos, los significados que Dios le dejó al hombre para utilizar este elemento profético. Todo lo que vemos a través de la tierra tiene que ver con cosas proféticas. Las nubes son proféticas, los cielos son proféticos, las montañas son proféticas, cuando tiembla la tierra, eso es profético. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, los pájaros, los seres humanos, los árboles, todo, las aguas, la tierra, el aire, todo es absolutamente profético. Pero cuando Dios se fijó en Moisés en Éxodo 4, le entregó una vara. Él tenía una vara. Él ya estaba ahí. Y había una transición, ¿no? Los hijos de Israel estaban esclavos. Estaban totalmente bajo el gobierno de Faraón. Dios utiliza a Moisés para sacarlo de Egipto. Después de todo lo que pasó, si ustedes recuerdan, él mata a un hombre y al otro día le dicen: yo me di cuenta que usted mató a un hombre, me va a matar como mató a ese. Entonces Moisés tiene que decir: me voy de acá, me pillaron. Y Moisés sale huyendo, y huyendo al desierto llega a un lugar que tenía que ver con unas mujeres muy bonitas, cuyo padre, ¿quién era? Yetro. Y tanto fue así que en lo que él logró hacer al defenderlas de unas personas a la hora de darle de tomar agua a las ovejas, pues terminó emparentando con una de ellas con el tiempo. Y luego, cuando él está en medio de todas esas experiencias, un día él está allá pastoreando las ovejas y él ve una escena que no era normal, y era una zarza ardiendo. Y no era normal porque la zarza es un chamizo. O sea, la zarza es una enredadera. Y lo particular de esa zarza es que estaba ardiendo y no se consumía. O sea, cuando algo pasa por el fuego, de inmediato se comienza a deshacer. De inmediato se comienza a desaparecer. Pero esta zarza era particular porque no se consumía. Aunque estaba ardiendo en llamas, no se consumía la esencia de la zarza. Y Moisés llega ahí a ese monte, ve la zarza y Dios le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Porque la experiencia con Dios estaba marcando el comienzo de una nueva temporada. Para Moisés no fue sencillo pasar todo el trayecto desde Egipto por todo el desierto y vivir todas las experiencias que vivió allí y tomar las decisiones que tenía que tomar y comenzar a hacer una familia afuera de lo que en realidad eran sus familiares. Porque en Egipto estaba cautiva su mamá, en Egipto estaba cautivo su papá, en Egipto estaban cautivos sus hermanos, y Dios lo tuvo que sacar, le tuvo que decir: tienes que salir de ese lugar para que yo te pueda entregar lo que tienes que hacer, y lo que vas a hacer es, de un tiempo acá vas a volver a Egipto y vas a liberar a toda tu familia, a todos tus seres queridos. Parece ilógico, pero lo que uno está viviendo hoy está provocando la palabra de Dios para que produzca fruto en un tiempo que a veces no conocemos, pero que Dios sí tiene planeado, en lo cual usted y yo vamos a dar fruto.
Lo que usted está viviendo hoy es la antesala al fruto que puede venir en un mes, en un año, en 2 años. Lo que usted está viviendo puede ser hoy muy doloroso y puede estar pasando por un proceso muy difícil, pero de aquí a un tiempo usted va a comenzar a ver lo que dice la palabra, que los que sembraron con lágrimas van a cosechar con regocijo. O sea, las lágrimas de hoy van a producir el regocijo del mañana que Dios está preparando para mi vida, para mi familia, para la iglesia como tal. Entonces vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de desierto, vienen tiempos donde a veces decimos, Señor, y si tú en realidad existes, ¿por qué no veo una señal? ¿Por qué no veo un milagro? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no puedo oír tu voz? ¿Por qué no puedo entender qué es lo que estás haciendo? Y sencillamente dice una canción, cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Cuando Dios se mantiene en silencio, prepárese porque a cualquier momento el agua va a comenzar a brotar de la roca. Entonces, lo que yo veo cuando miré en Éxodo 4, en el encuentro que Dios tiene con Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Mírese las manos en este momento. ¿Qué tiene usted en sus manos? Uno dice, no, pastor, mugre. No, pastor, callos. Vaya un poquito más allá. ¿Qué ha logrado usted hoy en día con sus manos? ¿Su profesión? ¿Su casa? ¿Su auto? ¿Su familia? ¿Qué ha logrado hasta este momento con sus manos? Y cuando Dios le pregunta eso a Moisés, Moisés le responde sencillamente, lo único que tengo es una vara. Ahí junto a Yetro aprendí a cuidar ovejas, no sé hacer más, tengo una vara. Dios le dice, no te preocupes, eso que tienes en tus manos es lo que yo voy a usar para que salgas adelante y liberes a todos los tuyos. ¿Lo puede creer? Dígale al que tenga a su lado, dígale al que tenga, aplauda a Dios eso. Pero dígale al que tenga a su lado, lo que tienes en tu mano, dígaselo, lo que tienes en tu mano es lo que Dios va a usar para derrotar a tus enemigos. Dígaselo de esta manera, lo que tienes en tus manos es lo que Dios va a usar para prosperarte. Lo que tienes en tus manos es lo que Dios va a usar para salvar a tu familia. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿qué tiene en tu mano? Pues Señor, solo tengo este palo, no tengo más. O sea, de todo lo que él, imagínense, de todo lo que él tenía en Egipto, porque él era uno de los príncipes de Egipto. O sea, él podía fácilmente, aunque era adoptado, él podía acceder a todas las cosas reales, al palacio, a los banquetes, y Dios lo sacó a un desierto. O sea, le tuvo que quitar absolutamente todo. A veces eso es necesario. A veces es necesario que uno diga, ¿sabe qué? Usted está como muy crecidito. Venga, le quito. Y cuando Dios quita, Él después devuelve. Pero cuando estamos en ese proceso de que Él nos quitó, estamos siendo formados por Él para ser catapultados a lo que Él quiere entregarnos. Entonces Dios le dice, ¿sabe qué? Tire esa vara al piso. De inmediato, como él la tiró al piso, se convirtió en una serpiente. Y Moisés dijo, ¡ay! De inmediato, él se asustó cuando vio que la vara se convirtió en una culebra. Señor, ¿qué es esto? No. Dios, take it easy. Take it easy, Moisés, take it easy. Tranquilo, cójala por la cola. Piense usted en Moisés en ese momento. O sea, él todavía no era el gran profeta. Él todavía no era la persona que iba a mostrarse allá en Egipto. Y con susto, con miedo se agacha, coge
Y de inmediato cuando coge la culebra por la cola, la culebra de una vez se convierte otra vez en una vara. Y Moisés es como algunos de nosotros: Señor, pero listo, ya vi esta, pero si no me creen, ¿qué tal que yo me vuelva allá a Egipto y usted me está dando una palabra muy fuerte? Y yo voy a ir a decirle a mi familia: mire, el Señor prometió que nos va a salvar, porque es que yo vi que la vara se convirtió en una culebra. Pero Moisés le dice: Señor, eso va a ser muy tremendo si no me creen. Entonces Dios le dice a Moisés: coja su mano, métala entre su pecho. Y Moisés la metió, y cuando la sacó, la mano estaba totalmente leprosa. ¿Alguien ha visto a un leproso? La lepra es una enfermedad que se transmite nomás por hablar cerca a una persona. Entonces el vaho de lo que uno suelta, si hay una persona leprosa, puede de inmediato impregnar de lepra a la persona que está al lado o todo lo que esté alrededor. Cuando ustedes estudien la Biblia, búsquense ese pasaje en Levítico que dice leyes para la lepra. Y el sacerdote tenía que pasar por un proceso muy fuerte para limpiar un leproso. Es blanca como la nieve, o sea, se vuelven unas costras horribles que pican, que es una cuestión fastidiosa. Es como una psoriasis, pero ya muy intensa. ¿A cuánto le ha dado caspa? Ay, no, santos. A mí es al único que me da caspa, entonces acá. La caspa es una psoriasis que nos sale en el cuero cabelludo a causa de que el producto que estamos utilizando no está bien utilizado o es muy fuerte para nuestro cuero cabelludo. Y por eso salen, si usted se da cuenta, salen esos parchecitos blancos, y cuando usted se soba o cuando va al peluquero, el peluquero dice: uy, señor, pero usted no tiene pelo, sino que tiene maíz pira. Entonces, eso que nos pasa en el cuero cabelludo, al leproso le pasa en toda la piel, pero en unas dimensiones excesivamente fuertes. O sea, muy invasivo, exagerado es la palabra. Entonces, cuando Moisés saca la mano y la ve leprosa: Señor, ¿qué es esto? Take it easy, Moisés, meta la mano otra vez. Cuando la metió, sácala otra vez, la encontró totalmente limpia. Entonces Dios le dice: si no te creen a la primera señal, te van a creer a la segunda. Señor, pero es que usted sabe cómo es mi familia, usted sabe cómo es la gente terca, los Martínez, esos son duros. ¿Quiénes son los Martínez acá? No hay Martínez, alabado sea Dios. No, ¿sí hay Martínez? ¿Sí hay Martínez? No, bueno. Los Rodríguez, esos son unas caspas, Señor. Eso, mejor dicho, usted no se los imagina. Preciso nos tocó la tribu más dura, Señor. Le digo: Dios, tranquilo, Moisés. Si no te creen a la primera señal, te van a creer a la postrera señal. No te preocupes, van a haber diferentes señales que te voy a dar en medio del camino. Y Moisés avanzó. Esa es la primera expresión, el primer versículo en la Biblia donde aparece la vara. Y entonces yo me puse a mirar porque pues yo había visto todas las plagas de Egipto, ¿cierto? ¿Cuántas fueron las plagas de Egipto? 10. Y todas fueron pasadas por diferentes situaciones hasta que Faraón fue ablandado. Y eso casi uno que se lo sabe de memoria: la plaga de sangre, la plaga de piojos, la plaga de ranas, las úlceras, las moscas, las langostas, hasta que ya llega todo el asunto a que Faraón tiene que ser tocado en el primogénito. Pero entonces me detuve nomás a mirar la palabra vara. Porque yo dije: Señor, ¿qué le estabas diciendo a Moisés cuando Moisés tenía una vara? Es ok. Entonces la palabra en el hebreo tiene que examinarse para poder encontrar el significado. Y encontré al menos 5 significados. En ese solo versículo hay 5 significados. Cuando Moisés le dice a Dios: lo único que tengo es una vara, hay 5 significados para las varas en la Biblia. Lo primero es que la vara es un elemento
de corrección o de castigo. Ya conmigo, castigo. Entonces cuando Moisés estaba con la vara en la mano y le dijo: Señor, lo único que tengo es una vara, Dios le estaba diciendo: en tu mano tienes un elemento para castigar a tus enemigos. Miren lo tremendo. Ese es el primer significado. En tu mano. Pero es que el asunto es profundo. Cuando usted mira el asunto, o sea, usted dice: wow, ¿cómo es que va a hacer esto Dios? O sea, con un palito, con algo que es tan sencillo. Entonces, como es un elemento de corrección y de castigo, se lo voy a poner en los términos del pastoreo, porque Moisés tenía una vara de pastor. Entonces, en el ámbito natural, cuando una persona tiene ovejas, por lo general, el que tiene ovejas se llama pastor. Qué revelación tan profunda, ¿no? Y como es pastor, por lo general carga una vara. Y esa vara provoca lo siguiente. Primero, él puede defender a sus ovejas de los peligros externos. Entonces, cuando hay un rebaño de ovejas, los rebaños los visitan los lobos, los rebaños los visitan los osos, los rebaños los visitan los leones. Y entonces el pastor tiene que estar listo con la vara, porque en el momento de que se levante un depredador a quererse comer el rebaño, el pastor tiene que sacar la vara y defender a su rebaño. Pero es que no solo tiene que ver con la defensa sobre los enemigos del pueblo. La vara tiene que ver con que es un elemento de corrección, así como es de castigo, es de corrección. Entonces, cuando una oveja piensa en salirse del corral, en salirse del redil, y va por allá muy alegre, muy brincona, y vaya trotando a saltarse la cerca, el pastor agarra la vara y hace y se la tira sobre las patas para que la oveja se enrede y se caiga. Y luego de que la oveja se cae, el pastor corre detrás de ella, va, la alcanza, la mira, le dice: tan bonita mi hijita, si iba a saltar la barda, ¿cierto? Entonces, por amor, ustedes pueden escuchar esto escuchen historias de pastores, historias de rediles, hay libros acerca de eso. Por amor, el pastor le agarra una pata y le hace, se la parte. Por amor. Cuando su pastor predique duro, cuando su pastor usted sienta que es que el pastor hoy como que me la echó a mí, entonces usted dice: me está partiendo la pata. ¿Y qué pasa? Que después de que le parte la pata, saca de su saco pastoril una venda, se la enrolla, le cura la patica y la oveja comienza a caminar toda renca. Y cuenta la historia de los rediles que esa oveja nunca se va a querer volver a ir de donde su pastor. Yo creo, aplauda a Dios. Yo creo que aquí en Casa de Sanidad no hay ovejas brinconas. No hay ovejas que les guste saltarse la barda. No hay ovejas que estén buscando por allá otros horizontes a ver quién me alivia. Porque miren lo interesante de esto. Así como es la vida en un redil, entonces el redil está enmarcado por un corral. Para tener los animales uno necesita tener un corral. Y las bardas del corral sencillamente son límites que son necesarios en nuestra vida. No es que el pastor la agarró contra usted y comenzó a darle vara y usted dijo: uy, pero es que ese pastor hoy me las echó todas a mí, eso mejor dicho, yo no vuelvo por allá. No. Cuando el pastor coloca límites, está protegiendo a sus ovejas de que no estén en peligro. Después de que la oveja se salte el corral, queda expuesta a cualquier tipo de peligro. La vida del redil es muy importante. Pero lo segundo que yo encuentro el significado de la vara es que cuando usted mira ahí en el hebreo qué significa esa palabra vara,
significa cetro de gobierno. Mire lo importante. Entonces, cuando Moisés le dijo a Dios, lo que tengo es una vara, lo que Dios le ratificó a Moisés es: te estoy entregando un cetro de gobierno en la próxima tarea que vas a hacer. Dios le estaba diciendo a Moisés: te estoy entregando una posición de gobierno para lo que tienes que comenzar a hacer en esta temporada. ¿Necesitabas dirección? Sencillo. Vas a tener la habilidad de gobernar sobre todo lo que ha venido pasando. Eso es lo que te estoy entregando, le está diciendo Dios a Moisés. ¿Tienes una vara? Claro. Entonces esa vara que tú tienes en la mano, Dios te la va a convertir en un cetro de gobierno. ¿Y a dónde se tenía que presentar Moisés nuevamente? Delante del trono de Faraón. Y no podía ir de cualquier manera. Él no podía ir ahí a vacilar. En el nombre de Jesús, te vas de acá. No, él tenía que ir con autoridad. Por eso Dios se aseguró de que él tuviera una vara, para que esa vara fuera un cetro de gobierno sobre Faraón. Porque cuando Dios nos miró a usted y a mí, no solo nos miró como ovejas en un redil, nos miró como personas que en algún momento tenemos que gobernar y que tenemos que entrar a los palacios de los reyes. Entonces Moisés tuvo que entender que en su mano no solo tenía un palito, tenía una vara que lo iba a hacer gobernar sobre el mayor imperio que tenía Egipto. Y cuando Moisés entró nuevamente al palacio del faraón, de inmediato esto se convirtió en un cetro. O sea, el palito dejó de ser palito por convertirse en un cetro real, para mostrarle a Faraón cuál era el poder de Dios. Y qué mejor que cuando uno entra a un lugar, uno pueda tener la garantía que delante de uno va el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tiene el cetro de cetros. O sea, que no hay otro cetro como el de él. Que cuando él coge y mira a una persona en un lugar, le dice: pídeme lo que quieras y hasta la mitad del reino te será otorgada. Así es nuestro Rey. Mire lo tremendo. Lo tercero que yo encuentro, ¿cuáles son los dos primeros significados? Corrección y castigo, el primero. Luego, gobierno, cetro de gobierno. Lo tercero que yo encuentro es que la vara también significa lanza. Ya la vara no estaba en la posición de traer una corrección, de traer un castigo. Ya la vara no estaba en la posición de gobernar. Ya la vara estaba en la posición de ser un elemento de guerra. Cuando el diablo ve a un hijo de Dios con una vara en la mano, no está viendo a cualquier persona, está viendo a un guerrero que está levantándose a pelear por los suyos. Entonces cuando Moisés tenía la vara en la mano y Dios le ratificó lo que estaba pasando ahí, Dios le garantizó y le dijo: te vas a meter en una guerra. No va a ser sencillo, Moisés. Vas a tener que enfrentarte a los mayores brujos y hechiceros del pueblo de Egipto. 2 personas tuvieron cautivo a Egipto y a Israel con brujería y hechicería por más de 400 años. 2 personas. Pero diga conmigo: profeta borra brujos. Porque un solo profeta, en menos del tiempo indicado, tuvo la capacidad de liberar al pueblo de Dios de todos los poderes de la brujería y hechicería. Entonces, cuando usted tiene una vara en la mano, usted no solo tiene un palito, usted está teniendo una lanza que está lista para hacerle guerra al enemigo y ofender al enemigo y darle una herida de muerte al enemigo.
La escritura dice en Génesis lo siguiente: cuando Dios vio la desobediencia de Adán y Eva, le dijo, te voy a garantizar algo. Y tiene que ver con lo siguiente, Eva. Y es que hay una simiente, que es la simiente de la serpiente, que va a herir a tu simiente en el calcañar. Pero hay una simiente tuya que viene, que no es de las tinieblas, que tiene la capacidad de herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. ¿Qué garantizaba esto? Que la simiente de la serpiente, la simiente que es de las tinieblas, puede tocar a los hijos de Dios, claro. Si los hijos de Dios abrimos puertas, terminamos renqueando por un rato, porque nos tocan el calcañar y entonces no podemos caminar de la manera correcta. Pero la simiente de los hijos de Dios tiene la habilidad de golpear en la cabeza a la simiente de la serpiente, de causarle una herida mortal para que no se vuelva a levantar. Por lo tanto, usted y yo, más que nunca, estamos necesitando una vara en nuestra vida. Tenemos que entender el significado de lo que Dios quiere hacer. Entonces tenemos corrección y castigo, gobierno, guerra. Pero lo cuarto es que esa palabra vara significa callado o bastón. ¿Qué significaba eso? Que en las varas está la capacidad de sostener todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Con una vara, sobre todo cuando llegan los años más longevos, después de que usted ya pasa los 40 y le comienza a traquear todo, ¿cierto? Pero lo lindo del bastón es que cuando el médico ve que una persona ya no puede caminar bien, le tiene que mandar un bastón. Entonces, Moisés comenzó a entender en esa simple vara que él estaba teniendo en su mano lo que iba a sustentar toda su vida. Ahorita me lo va a entender de otra manera, porque quiere decir que cada paso que él iba dando, ese bastón lo iba a estar sosteniendo todo el tiempo. Todo el tiempo él tenía que estar firme con su bastón, con su vara, para que sus pies no resbalaran. No sé si alguno ha tenido la experiencia de escalar, de estar en un terreno muy complicado, y los que van a esos terrenos por lo general llevan unas varas, unos bastones, para que cuando ellos clavan el bastón, eso les da la garantía de tener un tercer pie. Entonces ellos avanzan y cuando dan el otro paso, vuelven y ponen el bastón y siguen avanzando, porque aparte de que el bastón es un sustento en nuestra vida diaria, el bastón lo que hace en nuestra vida de la misma manera es que nos da la capacidad de avanzar. Y creo que ustedes están buscando un avance. Creo que ustedes necesitan avanzar. Creo que la congregación como tal, sus pastores y cada persona que se congrega acá necesita avanzar. Pero el último significado que hay ahí, el quinto significado, tiene que ver con que la palabra vara significa tribu o familia, o también significa pueblo. Cuando tenemos una vara en nuestras manos, tenemos en nuestras manos una tribu, un pueblo o una familia. Cuando usted tiene una vara en sus manos,
tiene la mayor herramienta de parte de Dios para librar cualquier problema familiar que se le levante a su alrededor. Que Juan, que Pedro, que Jacobo, que María, que Paola, que Andrea se están rebeldizando. Sencillo, agarre una vara y comience a orar en las madrugadas. No le vaya a dar en la mula al chino, ¿no? Comience a orar en las madrugadas, comience a decirle: Señor, mis hijos están en tus manos, en mis manos está la vara de mi familia, yo no voy a dejar que nadie me quite mi bendición. Si usted está enfrentando un problema en su empresa y usted sabe que sus empleados están queriendo hacer cosas incorrectas, Señor, lo que tú me entregaste es lo que yo voy a poseer, Señor. Por lo tanto, nadie puede arrebatarme la bendición que tú me has entregado. Mi familia, mis hijos, mi empresa, mi salud, todo está en tus manos, Señor. Esto es tan así que un día los hijos de Dios, el pueblo de Israel, ya mucho después de que habían salido de Egipto, se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Y entonces comenzaron a hablar mal de sus pastores. Comenzaron a hablar mal de los que dirigían la congregación. Y Dios se enojó. Y en ese enojo de Dios, Dios le dijo a Moisés y a Aarón: quiero que se quiten de en medio. Yo voy a eliminar a todo ese pueblo que está hablando mal de ustedes. Y sencillo, yo les levanto un pueblo nuevo, no se preocupen. Y Moisés y Aarón, dice la Biblia, que se fueron delante de Dios, se metieron con Dios y le dijeron: Señor, no lo hagas. Si tú haces eso, tú mismo vas a quedar en vergüenza, porque entonces nuestros enemigos van a decir: para eso los sacó de Egipto, para matarlos en el desierto. Creo que tú no quisiste hacer eso, Señor. Listo. Entonces Dios le dijo a Moisés, le dijo: listo. Entonces para el día de mañana todos van a traer una vara. Cada tribu va a traer una vara. Recuerde que la palabra vara significa tribu, pueblo o familia. Entonces cada una, ¿cuántas tribus tenía Israel? 12. Entonces cada tribu va a traer una vara. El representante de esa tribu se va a parar con una vara y sencillo, las vamos a dejar ahí en la presencia de Dios. Y al otro día, la vara que reverdezca, esa vara va a ser la persona que Dios eligió y a la cual Dios va a respaldar. Los otros sencillamente se van a morir. Los jefes principales de cada familia llegaron con una vara, todos pusieron, y así como ustedes ven acá, mi vara es familia. Ahí está marcada mi familia. Entonces cada jefe de familia colocó, ¿no? Bueno. Cada jefe de familia colocó su vara delante de la presencia de Dios. Y dice la escritura que al otro día fueron a mirar las varas. Y solo había una vara que había cumplido con las normas que Dios había colocado. Y esa vara lo que hizo fue romper los límites de lo que el mismo Dios había dicho. Porque Dios había dicho: la vara que reverdezca. Pero lo que ellos no se dieron cuenta es que esa vara, en ese momento cuando la fueron a ver, esa vara reverdeció, esa vara floreció y esa vara dio frutos. Un palo que ya había sido cortado. O sea, esto naturalmente ya no puede dar nada, ni hojas, ni fruto. Y la vara de Aarón, cuando la fueron a recoger, estaba totalmente respaldada por Dios. Mire la lección de esto, porque así como Dios respalda a los que aman a Dios y a los que le obedecen, la vara de mi familia yo la puedo entregar al diablo a causa de mi rebeldía. Lo que yo hago siendo una persona rebelde, de inmediato afecta a toda mi familia. Porque Dios les dijo: listo, ustedes están siendo rebeldes, vamos a ver quién es al que Dios respalda, pongan todo su vara. O sea, entreguen todos a su familia. Vamos a ver qué pasa. Pasando un poquito a lo que le pasó a Can,
hablando de la familia, creo que aquí hay algo para alguien el día de hoy. Cuando Acán se roba las cosas del anatema, la primera ciudad era de Dios, todo le pertenecía a Dios, todo lo que tomaran de Jericó, no podían quedarse con nada de eso, pero dice la Biblia que Acán se robó unos lingotes de oro, unas piezas de plata y un manto babilónico, y fue y los metió en su tienda. Y al haberlos metido en su tienda, vino una derrota para el pueblo de Dios, porque él escondió lo que se había robado. Entonces Dios tiene que descubrir el pecado de Acán, y al haber descubierto el pecado de Acán, no solo murió Acán, murió toda su familia. O sea, sacaron a su mujer, sacaron a sus hijos, sacaron sus animales, sacaron todo lo que él tenía, todo lo que tenía vida, lo pasaron por un apedreamiento completo. Entonces todo el pueblo cogió piedras y comenzó a lanzarlas sobre Acán, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus animales, y luego le prendieron fuego a todos ellos. Porque la desobediencia a Dios entrega a mi familia a las tinieblas. Cuando usted desobedece a Dios, cuando usted se mete en líos con Dios, las consecuencias no vienen solo para usted, vienen para toda su familia. Entonces, mirando esto, el primer significado de la vara, ¿cuál es? Corrección o castigo. El segundo, gobierno. El tercero, guerra. El cuarto, sustento, el callado. Y el quinto, familia. Entonces, les voy a entregar tres cositas o unas cuantas más importantes para la temporada que van a comenzar a vivir. Números 17 es el capítulo donde uno se encuentra la historia precisamente de las varas. Entonces, la primera lección que les dejo, que ya se las mencioné, es que cuando soy rebelde, mi familia la entrego a las tinieblas. Pero la segunda, dice la Escritura, en Hebreos 11:21, dice la Escritura, fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, dice la Escritura, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara o en su bordón, en su bastón. Lo que quiere decir que mientras ustedes estén confiados y creyendo en lo que Dios va a hacer con ustedes, mientras ustedes estén apoyados en la vara, ahorita van a ver la profundidad de todo esto. Sus generaciones van a recibir bendición mientras estén apoyados en la vara. Entonces la Escritura dice que Jacob ya era viejo, no veía bien, y él se apoyó sobre su vara para bendecir a sus hijos. Pero es que cuando él estaba haciendo esto, cuando él estaba provocando esto, el que estaba en la presencia de él fue José, el hijo amado. El hijo que los hermanos terminaron vendiendo. Y entonces José no solo provoca una bendición para él, sino que José va y para delante de su papá a sus dos hijos. Le dice, papá, bendiga a mis hijos, o sea, a sus nietos. Fue el único que lo hizo. De los 12 hijos fue el único atrevido que se metió y le dijo al papá, aquí tengo mis dos hijos, no lo dejo morir a usted hasta que usted bendiga a mis hijos. Y Jacob lo único que pudo hacer fue meterse ahí, apoyarse en su bordón, adorar y bendecir a las generaciones que tenía por delante. Porque cuando estoy apoyado en mi vara, cuando tengo la vara en mi mano, estoy garantizando que mis generaciones sean benditas en Dios. Otra lección. Marcos 6, del 7 al 8,
Dice la escritura, después Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, o sea, la vara, y que no llevaran ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. O sea, lo único que ellos podían llevar en la comisión que Dios les estaba dando era una vara. Lo bueno fue que Jesús les advirtió: les doy autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, les doy autoridad sobre los endemoniados. Les dice, lo único que quiero que lleven es una vara. Aparte que tiene un significado espiritual, yo considero que si se les venía un endemoniado, de inmediato tenían un elemento de defensa. Pero piense usted en lo que les estaba diciendo Jesús ahí, porque los estaba enviando, o sea, los estaba comisionando como apóstoles. Porque la palabra apóstol en el original la palabra apóstol en el original de la Biblia significa enviado. Cuando alguien es enviado, de inmediato es un apóstol. Entonces Jesús les estaba diciendo, ustedes son mis apóstoles. Lo único que necesito para mostrar el poder de Dios en medio de los lugares donde ustedes van a estar es que lleven la vara. Yo no sé, o sea, no he tenido la experiencia de pararme delante de un endemoniado con una vara. Por lo general, las liberaciones uno no ve que se hacen con una vara. Pero Jesús ratificó que mientras esto pase, mientras esto esté en nuestras manos, los endemoniados nos van a obedecer. Qué interesante. Yo no sé si usted ha visto que todo lo que mueven los brujos y hechiceros lo mueven con una vara. A toda hora. Ellos saben, como los programas de televisión, a ver, Harry Potter, siempre ahí, moviendo la varita para hacer daño, para mover cosas. Le comentaba yo a la iglesia en algún momento que cuando las personas viajan a Estados Unidos, en los estudios Universal, venden las varas de Harry Potter y las venden de tal manera de que a través de sensores, a donde ellos apunten, el lugar donde ellos apunten, tiene la facilidad de moverse y de tener una reacción. Entonces, obviamente es algo recreado, pero es lo que le muestra a la gente el poder espiritual que hay en una vara. Entonces ellos cogen, ¡prum!, se mueve el reloj, se abre la puerta, se cierra la puerta, pasan diferentes cosas cuando ellos mueven las cosas con las varas ahí en ese lugar. De hecho, hoy por hoy en los centros comerciales ya nos venden las varas de Harry Potter, las venden en los centros comerciales y están al acceso de toda la gente. Y le digo algo, son muy bonitas, son muy atractivas. O sea, las personas, y usted no ve a un viejito comprando esas varas. Los jóvenes van a comprar esas varas porque entienden lo que hay ahí. Y le decía yo a la iglesia, ¿cómo será? No sé si usted lo ha visto o no, pero el periódico de Harry Potter se llama El Profeta. Y entonces, si ellos quieren saber qué va a pasar mañana, van al Profeta y leen el periódico. Y si ellos quieren saber qué pasó hace 500 años, van al Profeta y abren el periódico y el periódico les dice absolutamente todo. ¿Tendrán pues los brujos hechiceros? Claro. Pero acuérdese de esta frase: profeta mata brujo. O sea, los brujos y hechiceros no pueden ser más poderosos que los hijos de Dios. Los brujos y hechiceros tienen que reconocer cuando un lugar tiene la presencia de Dios
y tienen que huir de ese lugar. Me compartía un amigo en estos días y de hecho anoche también lo dijo en la congregación, que algo que no soportan los brujos y hechiceros es que haya un lugar donde se adore a Dios. Así que ustedes van ganando por goleada. Ustedes van ganando por goleada contra los brujos y hechiceros, porque ustedes se han encargado en este lugar de levantar un altar de adoración, y lo que sienten las personas alrededor, aunque no han querido venir y entrar, lo que sienten las personas alrededor es la presencia de Dios que se mueve en este lugar. No hay otra razón. Y todo brujo y hechicero que esté alrededor de ustedes tiene que recibir el mensaje de la vara de Dios que está suelta por todo este lugar para establecer justicia. Hay muchas lecciones, pero les voy a regalar otras 3 o 4. La escritura dice, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y dijo David, aunque ande en valle de sombra o de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando usted sienta desánimo, cuando sientan que las ganas se le van, que las fuerzas se le van, agarre una vara en el nombre de Jesús y comience a orar y a declarar, Señor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si hay una persona enferma en la congregación, agárrenlo a vara. Pónganle la vara en el hombro, pónganle la vara en la cabeza y declaren en el nombre de Jesús, la vara y el cayado de Dios infundirán aliento sobre tu vida. No pasarás por el valle de sombra y de muerte, no pasarás por la muerte, no tendrás mal alguno, porque la vara de Dios está contigo. La vara es muy poderosa. Y ahorita le voy a decir por qué, porque esto no tendría significado si solo es un palo. O sea, ahí el pastor les va a regalar hartos palos. Ahí los tiene listos. Mire, él ni siquiera les dijo a ustedes. Él fue él mismo y los compró para traerle un regalo a ustedes el día de hoy. La vara nos da la garantía de que aunque pasemos por momentos de dificultad en nuestra salud, Dios nos va a levantar. Cuando se sienta enfermo, como Jacob, ahí al lado de su cama, apóyese en la vara y dígale, Señor, las fuerzas no me dan, estoy que boto la toalla, Señor, y si la boto, Señor, llévame a Cartagena para botarla allá en la playa, Señor. ¿Acaso la Biblia no dice que él le aumenta las fuerzas al que no tiene? ¿Cómo se las aumenta? Al lado de la vara. La vara es tan importante para pelear nuestras batallas. O sea, los que oramos nosotros estamos orando las madrugadas a las 5 de la mañana. Y casi nadie llega sin vara. Aparte que sea ahora, si sale algún ladrón, se lleva su macanazo. Pero estamos ahí todos, creyendo, batiendo la vara, Señor, y tú multiplicas, y tú haces, Señor, y tú nos sanas, Señor, y tú nos das las finanzas, y tú haces milagros por esta localidad, y tú haces, Señor, milagros en medio de nosotros, y todo brujo y hechicero tiene que salir de ese lugar, y tú, Señor, te metes en las cajas de las familias para salvar a las, porque es que si una vara representa a las familias, lo mínimo que puede pedir una congregación son familias. Yo estoy seguro que Dios salva a individuos, y que la salvación es personal. Pero cuando llegaron a ciertos lugares, los apóstoles dijeron, si creyeres en el Señor Jesucristo, serás salvo. ¿Tú y quién? Entonces, le voy a decir algo. A Dios no le sirve que usted esté aquí solo.
que su familiar, que su esposo está, mejor dicho, endemoniado, que no le cabe otro demonio más. Sencillo, vaya, párese en las madrugadas, allá en la sala de su casa: Señor, tú diste la palabra, si yo creo, mi familia y yo vamos a ser salvos, mi casa y yo vamos a ser salvos. Reclamo este familiar para ti, Señor. Se rompe el poder del adulterio, se rompe el poder de la drogadicción, se rompe el poder de lo que hay ahí. Y usted va a ver que en menos de un mes esta iglesia tiene que estar al doble. Porque es que ya Él no va a llegar solo. Él va a llegar con los que hay a su alrededor. Y cada uno de los que está acá tiene que pensar en eso. Dios está interesado en salvar a mi familia. Dios está muy convencido de que mi familia y yo serviremos al Señor. Es que no es solos, no es solos. Esto no se hace solo. Y allá proféticamente yo tengo un mural donde estoy orando por todas las familias todos los días. Todos los cultos estamos soltándole palabra a todas las familias. Porque si algo Dios me dijo en esta temporada es que Él va a hacer multiplicar las familias como rebaños de ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos 2 o 3 veces al año la iglesia se va a multiplicar. Porque si Él dice que se multiplican como los rebaños de ovejas, entonces una oveja naturalmente tiene la habilidad de parir 2 o 3 veces al año. Entonces, como mínimo, una congregación se tiene que multiplicar 2 o 3 veces al año. Eso es lo mínimo que ustedes tienen que pedir como pastores: 2 o 3 veces al año. 2 o 3 veces al año la congregación se tiene que multiplicar. 2 o 3 veces al año la congregación tiene que subir y crecer en número, porque en la vida natural pues las ovejas se multiplican, se reproducen. Entonces, en lo que usted haga y usted vaya y predique a otros, y usted vaya y les hable del amor de Dios, y usted vaya y haga lo que tiene que hacer, Dios sencillamente va a dar testimonio, y la iglesia acá se va a comenzar a multiplicar de una manera extraordinaria. En ese aplauso a Dios. ¿Quién está luchando en sus finanzas? Ninguno, pastor. No, mira, ninguno levantó la mano. Entonces, pastor, le garantizo que ahorita ese alfolí se va a rellenar. Porque cuando yo pregunté, ninguno está luchando en sus finanzas. O sea, todos tienen sobreabundancia de dinero. O sea, ahorita aliste el datáfono, aliste el código QR, porque las cuentas hoy se van a desbordar de lo que van a recibir, pastor. Solo por si al caso, ¿alguno está luchando en sus finanzas? La vara tiene un diseño para desatar finanzas. Se lo voy a poner de la siguiente manera. Volviendo al patriarca Jacob, un día él está con su suegro y su suegro le dice: yernito, trabájeme, cuídeme las ovejas. Y ahí como pueda le pago. Listo. Entonces, lo interesante de esto es que Jacob había tenido un encuentro con Dios. Y cuando Jacob tuvo el encuentro con Dios, yo estoy seguro que Dios no solo le dijo lo bonito que escuchamos. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, Dios le suelta diseños. Dios le suelta códigos. Dios le suelta los secretos. Entonces yo considero, esto no lo dice la Biblia, no está escrito en ningún libro, es mi apoyo, es lo que yo considero. Y usted mira si tiene sentido o no. En el encuentro que Jacob tuvo con el ángel le soltó un diseño y le dijo: cuando estés en tal lugar, vas a estar con esta persona. Cuando estés con esta persona, acuérdate de hacer esto. Así de sencillo. Mi sentido común me pone a pensar en esto. Entonces, en medio del asunto, el suegro pone a trabajar al yerno. Y supongamos que le dijo: yo le pago el mínimo. Y cuando llegó el sueldo mínimo, entonces le dijo: bueno, sí, yo le quiero pagar el mínimo,
pero entonces tengo que descontarle esto, tengo que descontarle esto, tengo que descontarle esto. Entonces le llegó menos del mínimo. Y Jacob dijo, Señor, pero este man, y yo enamorado de Raquel, y yo trabajándole a este tipo, y este tipo no me paga lo que es. No tengo ni siquiera para comprarme las medias nuevas en diciembre. No, Señor, hagamos algo. Entonces yo creo que a la memoria de Jacob comenzaron a venir el encuentro que él tuvo con el ángel. Y entonces Jacob se va a donde las ovejas bebían agua. Y donde las ovejas bebían agua, habían unos palos, unas varas. Y Jacob recibió de Dios que él tenía que raspar esas varas. Y cuando él raspaba esas varas, las ovejas llegaban a aparearse ahí. O sea, mientras la hembra tomaba agua, el macho se le montaba encima. Así de sencillo. Y mientras el macho se le montaba encima, Dios hacía el milagro. Mire lo sencillo de esto. Solo porque tanto el macho como la hembra estaban mirando las varas que ya Jacob había puesto, o sea, que estaban en ese lugar. Él no las puso, estaban ahí. Eran los árboles que él tenía que rayar. Y entonces, si Labán le decía, le voy a dar las blancas, este mes le voy a pagar con las ovejas blancas, Jacob se iba, pelaba los palitos, las ovejas llegaban a comer, y de inmediato, a los pocos meses, todas las que parían blancas. Y Jacob, bueno, usted me dijo que me daba las blancas, venga de para acá. ¿Sabe qué? Me di cuenta que usted tiene muchas blancas. Entonces ahora se la voy a poner de para arriba, las que sean negras. Le voy a entregar las que sean negras, porque usted ya tiene blancas, entonces no. ¿Cómo es esto, Jacob? Entonces Jacob iba, pelaba las varitas, y al pelar las varitas, cuando las ovejas llegaban a reproducirse, salían negras. Entonces a los pocos meses, todo el rebaño era negro. Y Labán, no, Jacob, esto no puede ser así. Es más, usted ya me está sobrepasando en ovejas. Entonces ya no le voy a dar ni las blancas ni las negras, las que salgan manchadas. O sea, ovejas dálmatas. Y Jacob, ni corto ni perezoso, fue y tocó las varitas, las raspó. Cuando él raspó las varitas, las ovejas llegaron a reproducirse, y a los pocos meses todo el rebaño era dálmata. Labán dijo, no, este man, yo no sé. Pues piense usted, si usted tiene un empleado en su casa al que le pasan estas cosas sobrenaturales, eso no es normal. Yo creo que, pues la Biblia dice, si no estoy mal, que le cambió el salario 7 veces, 10 veces, como 7 veces. O sea, yo creo que el man llegó y le dijo, las que salgan en forma de ajedrez. Y mire a ver qué va a hacer. Y Jacob, tranquilo, yo sé dónde están las varitas. Yo pelo las varitas, ahí con las varitas, yo sé lo que el ángel me dijo, y ya solucionado. ¿Quieres recibir el secreto de cómo fue que funcionaron esas varas? ¿No? Es sencillo. Lo que Jacob enfrentó fue una guerra de colores. Así de sencillo. Es una guerra de colores. Cuando Dios le permite a Jacob que él raspe las varas tenían que quedar en el color blanco, dice la Biblia. Tienes que rasparle hasta que se vea el color blanco de las varas. Cuando yo oí eso, bueno, está bien. Sí, pero científicamente compruébeme eso. O sea, que porque un palo esté blanco ahí, llegan unas ovejas, se aparean y botan todos los colores que yo quiero, pues eso no es, científicamente, genéticamente, eso no es normal. Entonces, yo preguntándole a Dios, leyendo la Biblia, comienzo a mirar, y el secreto está en el nombre del suegro de Labán. El del suegro de Jacob, que se llamaba Labán. Labán en hebreo significa blanco.
Unan lo uno con lo otro. Para ganarle al blanco que estaba haciendo injusticia contra Jacob a Labán. Jacob tenía que mostrar el blanco de sus varas. Yo no sé si ustedes quieran creer. Yo no sé si piensen que me enloquecí. Puedo estar loco y seguiré loco. Pero entonces yo entendí que con varas blancas libramos nuestras finanzas. Entonces, cuando necesitamos milagros financieros, tenemos que orar con una vara blanca en nuestras manos. Ya le mostré todos los otros significados, pero hay unas varas que tienen un código de color que cuando el diablo las ve, dice: yo a esto no me puedo resistir. Es fe, no es otra cosa. O sea, se lo estoy demostrando por la palabra de Dios. No hay otra razón. O sea, es Dios el que mueve los códigos en lo celestial para que un palo pintado de blanco o que muestra una corteza blanca convierta eso en el mayor nivel de milagros financieros que pueda tener una persona. A tal punto de que Labán le dijo a Jacob: ¿sabe qué? Lárguese de acá. Porque es que usted ya me dejó pobre, hermano. O sea, todo lo que yo le he dicho, usted, todo le sale a su favor. Entonces ya todos los rebaños son suyos, ya no hay nada mío. Lárguese de acá. ¿No fue lo que le dijo Faraón a Moisés? Estoy cansado, ya me mataron hasta a mi hijo, ¿sabe qué? Lárguese de acá. Y va a llegar un punto donde el mismo diablo diga: estoy cansado de que los hijos de Casa de Sanidad le den a la oradera y Dios les haga milagros. Ya no sé cómo más tocarlos, ya no sé cómo más dañarlos, no encuentro manera de dañarlos, porque cuando Dios dice bendición sobre un lugar, Dios se encarga de producir esa bendición en las mayores magnitudes, en las mayores dimensiones. Entonces, cuando Dios decidió bendecir a Casa de Sanidad, metió en un problema al diablo, porque el diablo tuvo que decir: me voy a ir a buscar otros cristianos en otro barrio para tocarlos, me voy a buscar otros cristianos en otro lugar para dañarlos, porque en Casa de Sanidad no puedo hacer nada. Dios está con ellos, y lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Al que se levante a maldecir esta casa, sencillo, la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José está con ustedes. La escritura dice: yo voy a bendecir al que te bendiga, pero también voy a maldecir al que te maldiga. Así que le tengo una razón el día de hoy. Le vengo a decir que más vale que los que estén alrededor de esta casa, los que estén mirando esta casa desde otros lados, es mejor que se atrevan a bendecir. Porque el que se atreva a maldecirlos a ustedes o a sus pastores, yo no tengo nada que ver ahí. Es la escritura la que lo dice. La escritura se va a cumplir. Y el que se atreva a tocar a un hijo de Dios para maldecirlo, lleva del bulto. Esta es la única que le voy a dejar, porque las otras son el ejemplo de mi predica. Pero con esta, usted se va a parar a orar constantemente. Y usted va a comenzar a ver que de un momento a otro, ¡prum!, saltó allá la bendición. De un momento a otro, ¡prum!, por allá otro va a venir a decir: pastor, me llegó una bendición, compré carro nuevo, compré casa nueva, por acá. Y todos van a comenzar a recibir bendición, 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 bendición. En una vara blanca está el diseño de nuestras finanzas. Usted decide qué hacer. Usted decide qué hacer. Mañana, tarde, noche, rómpale la mula al mugroso diablo. El diablo no es el dueño de nuestras finanzas. El diablo no nos puede decir qué compramos y qué no compramos.
El diablo no nos puede decir si comemos huevo, comemos carne. El diablo no tiene que estar metido en esos asuntos. El diablo no tiene que decirnos si compramos zapatos o no compramos. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, eso fue milagroso. Por más de 40 años ellos estaban caminando con los mismos zapatos y dice que no se les envejecieron. Yo no sé ahí qué pasaba. Eran unos zapatos que se agrandaban cada rato. Porque quiere decir que los niños que salieron de Egipto, que calzaban 25, pongámosle 30, comenzaron a crecer y se comenzaron a parecer a los papás. Y entonces ya cuando tenían los chinos 18 o 20 años, ya calzaban 42 y en la punta ahí se continuará. Y dice la Biblia, y no habían zapateros. Allá no estaba el almacén para usted entrar, ay, regáleme las últimas Nike, las últimas Adidas. No había nada. Pero nunca se les envejeció el calzado. Nunca se les envejeció el vestido. Entonces, los hijos de Dios podemos vivir de una manera sobrenatural y extraordinaria, que los que están a nuestro alrededor, aunque tengamos la ropa de hace 20 años, pueden decir, oiga, usted huele a nuevo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace usted para estrenar todos los días? Ese es el secreto de lo que está pasando en medio del pueblo de Dios. Todo con una vara. Y les voy a dar la última, que es la madre de todas las varas. Isaías 11, del 1 al 4. Si tiene su Biblia, ábrala. Si no, tranquilo, yo se lo voy a leer. Dice la Biblia: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y mire lo que dice: y reposará sobre él, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿El espíritu de quién? De Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Sí, pero usted no ha entendido. Ahora se la voy a soltar de la siguiente manera. Isaías es uno de los profetas mayores en las cuales prácticamente el 100% de sus profecías manifestaban a Jesús. Todas las profecías se referían a Jesús. En este caso no es la excepción. Él está diciendo: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Ok, pero cuando inicia este capítulo, él da el secreto. Dice: saldrá. ¿Saldrá qué? Saldrá una vara del tronco de Isaí. Y si Isaías está hablando de Jesús, ¿quién es la vara? ¿Me entiende ahora lo que pasa cuando tenemos una vara en nuestras manos? O sea, cuando tenemos una vara en nuestras manos, no estamos manifestando nada más ni nada menos que al Cristo de la gloria, manifestándose sobre cualquier situación.